2021 que reglamenta la modalidad de trabajo en casa. Los hemos invitado con el apoyo de nuestra viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, doctora Isis Andrea Muñoz Espinosa, y también un cordial saludo de nuestro señor ministro, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Permítanme, ahí el micrófono abierto, vamos a cerrar. Esta invitación que les hacemos el día de hoy obedece a la necesidad de que ustedes sigan conociendo las diferentes alternativas o modalidades que existen para generar la protección a los trabajadores en este tiempo de grandes retos para el país. El año pasado, tal vez algunos de ustedes tuvieron conocimiento de la expedición de las circulares 21 y 33 del 2020, mediante las cuales el señor ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, le daba a conocer a los empleadores del país diferentes alternativas para que se implementaran, protegiendo el empleo en medio de la dura situación que se estaba generando con ocasión de la pandemia que se está viviendo todavía y que está generando unos efectos sobre el trabajo muy importantes. Por esta razón, gracias al apoyo del Congreso de la República, contamos en este momento con la Ley 2028 y queremos en esta tarde comentarles un poco y hablar con ustedes acerca de cuáles son las implicaciones de esta ley, cuáles son sus alcances, qué deben tener en cuenta al momento de implementarla. Y les proponemos que la metodología sea que inicialmente vamos a hacer la presentación y nos podrían, al finalizar la intervención, hacer los comentarios. Y les habíamos enviado un link de preguntas que está disponible, se los vamos a dejar también en el chat nuevamente para los que no lo conocieron, para que las puedan formular sus inquietudes y al final de la intervención de la doctora Ángela María Caro puedan ustedes entonces obtener respuestas a las inquietudes específicas. Hemos procurado en la intervención recoger las preguntas de quienes las formularon hasta hoy a las 9 de la mañana y de esa manera pues esperamos poderlas abordar en su totalidad. Entonces les damos una cordial bienvenida, muchas gracias por esta receptividad que han tenido. Mi nombre es Jairo Urriaga Acuña, soy el subdirector de inspección del Ministerio del Trabajo y estamos adelantando esta actividad en cumplimiento de los compromisos que adquirió el Gobierno Nacional y en particular el Ministerio del Trabajo con la suscripción de los pactos por el trabajo decente con 11 sectores económicos en el país que han sido priorizados y han tenido su interés de participar en la consolidación de la cultura de la legalidad laboral. De todas formas, así estén asistiendo personas de otros sectores económicos, igualmente están muy bienvenidos. Doctora Ángela María Caro, muchas gracias por aceptar la invitación en su calidad de asesora jurídica de la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección y también una protagonista importante en la redacción e impulso de esta ley que en este momento está disfrutando el país. Muy buenas tardes, doctora Ángela, y bienvenida. Gracias, doctor Jairo, y muchas gracias a todos los 738 asistentes que nos acompañan por el Ministerio del Trabajo. Es en realidad un placer y un gran agrado poderles presentar esta ley de trabajo en casa. Es el resultado digamos, todas las acciones que se implementaron durante la pandemia y que llegaron de la ley. Para esto les tenemos una presentación y les sugerimos que al final, como esto es un conversatorio, pues podamos dar lugar a todas las preguntas que tengan y a todas las dudas que les hayan quedado de la presentación que vamos a hacer. Conmigo está Felipe Guevara, que es un compañero y amigo aquí del Viceministerio de Relaciones Laborales, y el doctor Carlos Ayala, que es un profesor y un maestro en el sistema de riesgos laborales, que creo que muchos de ustedes lo conocen, y que nos va a acompañar a hacer unas claridades sobre el sistema de salud y seguridad en el trabajo aplicable a trabajo en casa, que consideramos que es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, disculpen un minuto, ya empezamos con la presentación. Bueno, digamos que empezamos
la presentación. Es importantísimo para contarles a ustedes que el trabajo en casa nació como una necesidad derivada de la declaratoria de la pandemia que se anunció el año pasado, en marzo del año pasado. Doctora, Con digamos... Doctora Ángela, permítame un instante, confirmamos. Ya estamos en línea, parece que se suspendió un momento la transmisión. ¿Podemos verificar, doctor Camilo, por favor? Doctora, ya retomamos, doctora Ángela. Bien pueda, por favor, que se había suspendido un momento, pero ya estamos en línea. Muchas gracias. Entonces les venía contando que en efecto nuestro trabajo en casa nació como una necesidad que se derivó de la pandemia, que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el año pasado, el 11 de marzo específicamente, y para lo cual el Ministerio del Trabajo entonces el 17 de marzo, es decir, 6 días después, lo que hizo fue emitir la circular. Se estableció pues la protección de los empleos para los trabajadores colombianos. El doctor Jairo, que es digamos la base de toda la información para el tema de las cifras, pues nos ha informado que 128.600 empleos fueron salvados a través de, digamos que con este recorderis que el Ministerio hizo en la circular 21, que además del trabajo en casa tenía el teletrabajo y otra serie de medidas adicionales para que en efecto, dado esos sistemas de aislamiento obligatorio que se implementaron en la población, pues los trabajadores pudieran seguir laborando desde su casa. Estimamos que en el pico de la pandemia cerca de 4 millones de colombianos realizaron sus trabajos, sus labores bajo esta modalidad, y de estos 900.000 fueron servidores públicos. Digamos que aquí en el Ministerio del Trabajo muchos de nosotros tuvimos trabajo en la oficina y lo seguimos manteniendo desde el año pasado, pero sí es muy importante resaltar que muchos de nuestros servidores públicos estuvieron laborando en la casa, y estas labores en la casa pues no implicaron en efecto que se hubiera paralizado el servicio. Entonces, digamos que partiendo de allí podemos hablar de la génesis del trabajo en casa. Esta nació de la Directiva Presidencial número 2 del 12 de marzo de 2020, en donde el presidente, el doctor Iván Duque Márquez, nos estaba instando a los servidores públicos a que prestáramos nuestros servicios desde la casa. En esta directiva presidencial, digamos que se estableció la excepcionalidad que estaba presente en la ley 1221 de 2008, que es la ley del teletrabajo, en donde se indicaba que las eminentemente temporales y ocasionales pues no tendrían tal condición de teletrabajo derivados de esta modalidad que es el teletrabajo. Posteriormente a ello, digamos que en el decreto 417 del 17 de marzo se estableció la primera declaratoria de emergencia ecológica dentro de todo el territorio nacional, y ese mismo 17 de marzo este ministerio expidió la circular 21, en donde estableció las medidas de protección al empleo, que digamos que no solamente era trabajo en casa, también se encontraba el teletrabajo, los permisos, el tema de las vacaciones anticipadas, todo ello para tratar de proteger a los trabajadores para que siguieran conservando sus empleos. Posteriormente, digamos que en la función pública y el gobierno nacional expiden el decreto legislativo 431 de 2020, que fue la primera norma en donde, digamos, el primer acto administrativo en donde se estableció el tema del trabajo en casa solamente aplicable para los servidores públicos. Es importante señalarles que, digamos, esto fue revisado por la Corte Constitucional y mediante la sentencia 32 de 2020, y en ella la Corte lo que dijo es que la Corte entendía que la esencia de la prestación del servicio, pues en todo caso, digamos que ante la emergencia sanitaria que teníamos pues presente en el país, entonces sí era necesario, digamos, que poder avanzar a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pues en un trabajo virtual.
Y también en esta sentencia se hizo énfasis en las recomendaciones de la OIT, en donde a los gobiernos se les instaba a que implementaran los ajustes requeridos para proteger a los trabajadores y en especial los necesarios para garantizar su salud. Entonces digamos que aquí el trabajo en casa pues se daba de una manera ideal para los fines que se estaban persiguiendo en esa etapa del aislamiento. Para nosotros como ministerio digamos que fue muy gratificante que en esta misma sentencia la Corte Constitucional se refirió a las circulares 21 y 41 que este ministerio expidió y digamos que este trabajo en casa era una modalidad diferente al teletrabajo y que era una modalidad excepcional, y en esta sentencia que para nosotros fue la base para establecer nuestra ley 2088, la misma Corte fue la que señaló que esto trataba más bien, que más que una modalidad de trabajo, que siguiera desempeñando sus labores desde su hogar. En todo caso, digamos que mucho de lo que ustedes pueden ver en la ley 2088 lo podrán cotejar de la sentencia, en donde digamos que muchos de los elementos que nosotros tomamos fue lo que la Corte Constitucional en su momento manifestó sobre el tema del trabajo en casa. Aquí digamos que están viendo el tema de la forma de la relación laboral, pues a esto ya hice referencia, entonces voy a pasar de diapositiva. Bueno, la necesidad de la reglamentación. Mira, aquí ustedes pueden ver que en esta etapa, en el pico de la pandemia, el 93% de las personas realizaba labores domésticas mientras labora. A su vez, el 50% de las personas cree que podría conciliar su vida familiar con la laboral, y esto que fue lo que nos preocupó más. El 57% de los trabajadores aseguraron que sus jornadas laborales se incrementaron mucho más allá de las 8 horas diarias permitidas en razón de este trabajo en casa. Entonces, digamos que desde este punto de vista de las encuestas y de la importancia del trabajo en casa, pues también surgió la idea de fijar en esta misma reglamentación el tema de la desconexión laboral, que más adelante les vamos a explicar. Entonces, digamos que quisimos hacer en esta presentación no dejar textuales los artículos, porque pues sería muy fácil leerlos y ya, pero lo que queremos es, digamos, en cada artículo poderles explicar los elementos más importantes de cada uno de ellos. Entonces, en el artículo primero de la ley son 16 artículos, entonces yo creo que de esta explicación y de la presentación, que por supuesto que se las podemos compartir a las personas que quieran, pues van a saber los elementos que son más importantes. Entonces, lo primero, en el artículo primero, digamos que encontramos cuatro elementos preponderantes. El primero es que la habilitación de trabajo en casa, digamos, es una forma de prestación del servicio. No se trata de una modalidad de trabajo, sino es en efecto, como dijo la Corte Constitucional, una habilitación para que el trabajador preste sus labores desde su hogar o desde el sitio que el trabajador elija. También con base en lo que dijo la Corte Constitucional y en realidad también en lo que dice el artículo 6º de la Ley 1221, en donde fija algunas excepciones al tema del teletrabajo, pues digamos que el trabajo en casa se fijó para situaciones meramente ocasionales, excepcionales o especiales que se presentarán en el marco de una relación laboral o de una relación legal y reglamentaria. Y esto, digamos que es muy importante entenderlo con ejemplos. Yo creo que quien da aquí los ejemplos maravillosos es Felipe, entonces aquí le voy a dar el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en efecto, como lo señala la doctora Ángela María, toda la carrera específica de la habilitación del trabajo en casa fue un trabajo mancomunado que se realizó debido a las circunstancias específicas que se realizaron o se desataron en el momento. Entonces, ¿qué tipos de ejemplos podemos tener para la habilitación del trabajo en casa fuera de la pandemia que en este momento estamos atravesando?
muchas de las preguntas recurrentes van enfocadas a la ley de trabajo en casa va a tener objeto o se puede desarrollar después de que suceda esto que está pasando con el coronavirus. En efecto, ¿cuál es la intención? Es que esta norma pueda ser de manera de común acuerdo entre los trabajadores y los empleadores para determinar algunas situaciones específicas dentro del desarrollo de de la actividad laboral o también frente a los funcionarios públicos. Como sabemos, y pongamos un ejemplo muy concreto de un empleador que quiera, después de estas situaciones de la pandemia, utilizar la figura de trabajo en casa. Pensemos que es una persona que desarrolla mediante un taller de carros su labor. Este taller es techado y algo sucede con sus tejas, con el techo, evidentemente viene al piso y pues no genera las garantías adecuadas desde el punto de vista de seguridad social como de seguridad en el trabajo, además de los trabajadores, porque no pueden desarrollar debido a sus máquinas, a sus utensilios normales de trabajo, esta labor temporal. Y por esta ocasionalidad que puede suceder en este punto, se puede optar por la figura de trabajo en casa en momentos específicos y concretos. 1 semana y media mientras dura el arreglo específico de este techo, o en una oficina normal de trabajadores donde, no sé, se vean comprometidas todas las ventanas y pues no se pueda desarrollar una labor normal como en un call center. Debido a esta afectación, se puede desarrollar de manera transitoria el trabajo en casa. Ahora bien, desde el punto de vista de los trabajadores, el objeto tiene que ser amplio desde la perspectiva en que siempre se pueda soportar en esta ocasionalidad, en estas excepciones, en esta temporalidad. Pongamos un ejemplo que sucede muy en común de la vida de los trabajadores. Todos conocemos que la licencia por luto son 5 días, pero muchas veces es un tiempo muy corto para situaciones dolorosas como puede ser la pérdida de un familiar muy allegado. Pongamos el caso de una madre que pierde a su hijo, no sé, 10 años de edad, pues 5 días quizás no sea el tiempo adecuado para que esta persona pueda llevar este luto o llevar este duelo. Ahí es donde esta persona o este trabajador le pueda manifestar a su empleador si es posible desarrollar durante, ejemplo, 15 días en su casa, trabajo en casa, valga la redundancia, mientras está un poco más sólida desde esta perspectiva. Hay muchas empresas que unen licencias remuneradas, no remuneradas, vacaciones anticipadas, etcétera, para hacer que este tiempo o este término sea un poco mayor, que si bien es cierto, no es que estemos extendiendo la licencia por luto, sino generando espacios un poco más concretos y de mayor fortaleza para los trabajadores. Otro ejemplo muy concreto puede ser estos trabajadores que están desarrollando sus labores o salen de una incapacidad prolongada, donde si bien es cierto ya están en el reintegro, pero siguen con algún tema de algún tipo de bastón, algún tipo de molestias, que siguen en terapias, pero igual siguen trabajando porque ya se les dio esta autorización, que les puede que a pesar de este tipo de recomendaciones médicas o cuando ya finaliza su incapacidad médica puedan acordar con su empleador que pueda durar en su casa para no subirse, ejemplo, al transporte público, no generar ese trayecto quizás en algunas situaciones muy largo desde su hogar hasta su sitio de trabajo. Entonces, para estos efectos sirve la habilitación de trabajo en casa en situaciones muy concretas. Obviamente va a servir el día de mañana si estamos ante una nueva pandemia, ante hechos naturales un poco más complejos de los que estamos acostumbrados, pero sirven de igual manera en temas quizá de orden público que nos habiliten. Entonces son dos ejemplos que nos pueden ayudar en cierta medida a diferenciar para qué nos puede servir el trabajo en casa. Obviamente esto está soportado dentro de la concertación que puedan ser los trabajadores y los empleadores en cada una de estas situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que conlleven a la habilitación de trabajo en casa sin pasarnos por encima todos los elementos básicos de la relación laboral. Entonces, para seguir, pues sigue adelante la doctora Caro. Bueno, entonces digamos que ya vistos los ejemplos y teniendo claro que las circunstancias
circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales pueden venir o bien del empleador o bien del trabajador, y digamos que pueden ser infinidad de circunstancias. Esto digamos que nos queda en una tarea para elaborar el decreto reglamentario, entonces pues podemos seguir. Digamos que el trabajo en casa tampoco conlleva una variación de las condiciones laborales que fueron las establecidas o pactadas al inicio de una relación laboral, es decir que una vez el trabajador habilitado para laborar desde su casa, pues sus condiciones laborales serán exactamente las mismas. Y también dentro del artículo primero quedó un parágrafo en el que se indica que no se aplica para regímenes especiales si el desempeño de las funciones es incompatible con el trabajo en casa. Esto sí es un ejemplo claro, por ejemplo, no sé, un docente o la policía o las fuerzas militares que en efecto su prestación es en campo y no admitiría que laboraran desde su hogar. Bueno, pasamos al artículo segundo. El artículo segundo, y como lo van a ver a lo largo de toda la norma, vuelve e indica que se trata es de una habilitación para desempeñar transitoriamente las funciones. Y es transitoriamente porque en la elaboración de esta norma no quisimos alterar ni afectar el teletrabajo, pues por ser una modalidad en la que Colombia fue pionera y ha sido pionera desde el año 2018. Hemos tenido grandes y muy buenos ejemplos sobre las ventajas del teletrabajo. Sabemos que a los empleadores, algunos empleadores ven, digamos que una sobrecarga en el tema de los requisitos. Entonces, en esto también les quiero contar que el Ministerio del Trabajo se encuentra trabajando en una reglamentación en donde el teletrabajo, digamos que pueda tener una mayor flexibilidad para que pueda aprovechado por más empresas y digamos que no se pierda todos estos avances en los que hemos estado. Vuelve a indicar la definición, que es una habilitación entonces para desempeñar transitoriamente las funciones. Miren que no dice en la casa, sino dice que es por fuera del sitio donde habitualmente las realiza. Esto quiere decir que el trabajador pues necesariamente no debería estar en su casa, podrá estar incluso en la casa de alguno de sus familiares, en la casa de sus amigos, digamos que en un sitio diferente en donde las realiza habitualmente. ¿Y esto por qué? Porque pues también pensamos que el trabajo en casa necesita una flexibilidad y pues no podemos sujetar a que en efecto el trabajador siempre esté en su hogar. Vuelve a indicar el artículo que es sin modificar la naturaleza del contrato ni las condiciones laborales, y que se trata de una habilitación que se da por cuenta de unas circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que en efecto impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo. Y también se indica que se debe privilegiar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero esto no se limita solamente al trabajo que podamos efectuar desde un computador o desde el mismo celular, sino en efecto se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador. Entonces, los operarios que digamos puedan trasladar sus máquinas de trabajo, sus herramientas de trabajo, funciones eminentemente manuales, digamos que se podrán desarrollar a través del trabajo en casa. En el artículo tercero, que habla de garantías en funciones y servicios, este artículo digamos que está muy bien fundamentado, pero es aplicable digamos solamente a la función pública. ¿Y por qué? Porque la misma Corte Constitucional en las artículo nuestra ley de trabajo en casa, fue el Departamento Administrativo de la Función Pública, que en efecto fue aquí. Lo que se trata es de garantizar el cumplimiento de la función pública. Entonces, por tanto, indica
garantizar todos los principios propios de la administración pública, como la igualdad, la moralidad, la eficacia, la seguridad jurídica, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad. Y también, pues digamos que es súper preponderante, que también lo dijo la Corte, la salvaguarda de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y el respeto de los principios esenciales del Estado social de derecho y pues de los derechos fundamentales. ¿Qué criterios se aplican entonces al trabajo en casa? Al trabajo en casa, pues digamos que el trabajo en casa se rige por dos principios y dos criterios específicos. El primero es el tema de la coordinación, y esto digamos que tiene que ver mucho con el tema de la comunicación entre empleador y trabajador, y se indicó que este principio de coordinación pues se debe dar desde el mismo momento en que se asignen las tareas. Y pues para verificar que en efecto haya coordinación, pues se tienen que fijar unos medios y unas herramientas para que el trabajador reporte sus tareas, para que se haga un seguimiento a las mismas y por consecuencia, que se haga la evaluación de estas. Y digamos que este principio es muy difícil de entender, es todo el tema de la comunicación entre trabajador y empleador, que sabemos que en la implementación digamos que no va a tener ningún tipo de problema. Lo que viene, digamos, es el tema de la desconexión laboral, uno de nuestros grandes logros de los que nos sentimos muy orgullosos en el ministerio, porque como ya vamos a ver, digamos que en la legislación colombiana el ministerio, el concepto de desconexión laboral pues ha sido un tema de un desarrollo reciente, y quisimos incluirlo entonces en esta norma de trabajo en casa. Entonces la desconexión laboral, como se indica en el artículo 4, en el literal B, se trata de una garantía y sobre todo es un derecho de todo trabajador y servidor público. ¿Y es un derecho para qué? Aquí en la imagen lo pueden ver. Todos los que tenemos hijos y hemos trabajado desde casa en algún momento nos hemos visto un poco sumidos en la desesperación, porque digamos que los tiempos laborales se han alargado, y pues esto nos ha dificultado pues nuestra correcta relación con nuestras parejas o con nuestros hijos. Entonces, ¿para qué es este derecho? Es un derecho para que el trabajador pueda garantizar su tiempo de descanso, esto es, todo lo que sea por fuera de la jornada laboral, más los permisos, las vacaciones, los festivos y cualquier tipo de licencia a la que tenga el trabajador. ¿Y esto qué permite? Permite que el trabajador pueda conciliar no solamente su vida personal, sino también su vida familiar y su vida laboral. ¿Y qué se le ordena al empleador? El artículo es muy claro en decir que el empleador se debe abstener de formular órdenes y otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Entonces nosotros creemos como ministerio que esto es un gran logro. Hay muchos proyectos de ley que están hablando en este momento de desconexión digital y laboral, pero pues nos complace ser los primeros que pudimos indicar este concepto en una norma ya con carácter vinculante. Sobre este tema de la desconexión es muy importante contarles que aquí pueden ver algunos desarrollos en el ámbito mundial. Digamos que en Francia, que fue el primer país que la trató, Francia la cogió solamente, miren, hasta el año de julio de 2016, y porque quería evitar el desarrollo exponencial de las herramientas digitales profesionales, que las herramientas digitales y profesionales interfirieran en la vida de los trabajadores. Entonces, como pueden ver aquí en Francia, en Bélgica, en España, ellos hablan sobre todo de desconexión digital y desconexión electrónica. Nosotros en Colombia estamos hablando más, en un sentido mucho más amplio, en el tema de desconexión laboral, en un sentido amplio, y esto implica no solamente los medios digitales, sino que en realidad el trabajador pues pueda disfrutar de su tiempo de descanso de manera plena. En Francia, Bélgica y España, digamos que todo el tema de las relaciones laborales no se hace de manera directa con el trabajador, sino que los trabajadores tienen una serie de comisiones como de unos sindicatos que los representan, y son estos sindicatos pues quienes tienen la obligación de sentarse con el empleador para regular las condiciones laborales de este derecho a la desconexión.
De otro lado, Chile, en marzo de 2020 promulgó la Ley sobre Trabajo a Distancia y Teletrabajo, que también contempla la desconexión digital, diciendo que el empleador deberá respetar su derecho a la desconexión, y digamos que en Chile sí se establece un término para esa desconexión que tiene que ser mínimo de 12 horas. Y es igual, que el empleador no podrá comunicarse ni formular órdenes u otros requerimientos al trabajador. Entonces, visto el tema de la desconexión laboral, que eso además ustedes podrán encontrar mucha doctrina en internet, o sea, es inmenso todo lo que se encuentra. De hecho, la OIT también se ha manifestado sobre ese importante tema. Entonces, pasemos al artículo 5, que habla sobre los elementos de la relación laboral. Bueno, digamos que los elementos de la relación laboral en este artículo 5 tienen que ver sobre todo con la potestad subordinante que tiene el empleador. Esto es pues que recordemos que los elementos de la relación laboral son la subordinación, la prestación personal del servicio y el salario. Pero este artículo, digamos que hace una amplia claridad sobre el tema de la subordinación, porque nosotros lo que no queríamos era que, digamos que en el trabajo en casa, este tema de las órdenes e instrucciones que el empleador diera se quedara difuminado y pues los trabajadores en realidad se dedicaran a otra cosa menos a trabajar. Entonces, digamos que por esto es este artículo. En este artículo que lo que se dice es que se mantiene, por supuesto, la facultad subordinante del empleador, es decir, que el empleador podrá dar todas las órdenes e instrucciones, digamos, obviamente en el marco de las funciones del trabajador, y adicionalmente supervisar las mismas. Y para esta supervisión, digamos que es el empleador quien determinará los instrumentos, la frecuencia, también el modelo de evaluación y el cumplimiento de metas, así como su reporte y sus resultados. Y pues por supuesto también se indicó que el seguimiento de objetivos pues debe obedecer a criterios concertados y establecidos con anterioridad, pues para que el trabajador tampoco se vea sometido a una serie de supervisiones de objetivos que pues nunca le fueron concertados ni informados. Aquí Felipe quiere hacer una acotación que también nos parece importante que ustedes escuchen. Bueno, muchísimas gracias, y nos vamos a devolver solamente a 2 puntos muy concretos, y es frente a los 2 principios rectores, frente al tema de la coordinación y el tema del derecho de desconexión laboral. En el primero, que es algo, y quise hacer la intervención de una vez, de algo que había sucedido en noticias frente a la verificación si que un empleador le diera la orden o la directriz a los trabajadores de si colocara la cámara o no, era una acción constitutiva o algo similar. En esto se basa básicamente el principio de coordinación. No olvidemos que los empleadores, dentro de sus facultades está el principio de la subordinación, que es la potestad de poder impartirle órdenes dentro de, obviamente, un marco legal y de los trabajadores, funciones o cargas específicas a los trabajadores. Cuando estamos en trabajo virtual, todos llevamos más allá de un año utilizando las diferentes herramientas específicas como el computador o todas las tecnologías de la información para poder desarrollar nuestras funciones. Dentro de ellas puede caber que los empleadores le digan a sus trabajadores a cada reunión, coloquen la cámara sencillamente para verificar temas de cumplimiento, temas de horario o diferentes situaciones específicas del trabajador. De igual manera, este tema ha trascendido desde el punto de vista del mismo trabajo entre compañeros, de la misma correlación y ambiente laboral que en su momento todos teníamos en la oficina, pero que en casos como este, como la pandemia, o en el futuro esperemos no haya algo similar, pero sí se van a migrar muchas situaciones del trabajo en casa, y trabajo, cualquier otro tipo de modalidad como esta, pueda verificarse este tipo de situaciones. Tener ese contacto un poco más allá de solamente la pantalla, no colocamos nada de cámara, sino que sea puesto frente a esta directriz y no tomar cada acción o un tema similar como estos, que puede ser un tema simple de seguimiento de sus tareas de jornada o hechos constitutivos de acoso laboral. De esta misma situación se desprende el tema de la desconexión laboral, como especificaba la doctora Caro, que es en un sentido
más amplio. No solamente se trata de las personas que trabajan dentro de las TICs, sino de cualquier otro tipo en un computador o su teléfono para poder desarrollar sus labores. Se pueda respetar tanto la vida familiar, personal y laboral con espacios totalmente definidos y específicos. En el mismo proyecto se especificó que hay unas claras diferencias, tanto en los servidores con cargos de dirección, manejo y confianza que tendrían este derecho, pues un poco, pues, diferente a la generalidad de los trabajadores. Bueno, nos dice el doctor Jairo que hay 1.000 personas conectadas. De verdad que les agradecemos inmensamente que estén participando en nuestra charla. De verdad que para el Ministerio del Trabajo es un gran orgullo poder contar con esta ley de trabajo en casa. Nos dicen que nos demoramos un poquito, pero realmente es que el Congreso fue un poco dispendioso. Les olvidé contarles que este proyecto de ley, cuando en sus inicios, digamos que tuvo un mensaje de urgencia del presidente Duque, y por tanto, pues digamos que salió muy por encima de otros del mismo sentido que teníamos antes. Bueno, seguimos con el artículo 6 sobre jornada de trabajo. En esta, digamos que se está haciendo es una amplia remisión al tema del Código Sustantivo del Trabajo, porque el artículo lo que indica es que se aplicarán las normas del Código Sustantivo, y recordemos que el artículo 161 indica que son 8 horas de trabajo al día y 48 a la semana, y que el artículo 22, además de la ley 50 del 90, indica que la jornada suplementaria no podrá sobrepasar de 2 horas diarias y 12 a la semana. Esto para un total, pues, de 10 horas máximo, más y 60 a la semana. Sobre esto llegaron muchas preguntas sobre si los empleadores deberían contar con la autorización de horas extras. Por supuesto que sí. Recordemos que el trabajo en casa, digamos que no modifica las condiciones laborales ni ningún tipo de requerimiento que los empleadores deban cumplir. Entonces resulta claro que si el empleador necesita que sus trabajadores laboren 2 horas extras diarias, pues debe contar con la autorización que para tal efecto aquí nuestras direcciones territoriales, que están en todos los departamentos, expiden. Y como le decía Felipe anteriormente, este tema, digamos que excluye los cargos de dirección, manejo y confianza, y para el sector público los cargos directivos y asesores. Esto conforme lo indica ya el literal A del artículo 162 del Código Sustantivo. Entonces, digamos que en tema de jornada de trabajo no patrocinamos pues que sean más allá de la jornada normal, 10 horas con las 2 extras, y además estas extras deben remunerarse, por supuesto, como a todos los trabajadores que laboren presencialmente. Bueno, sobre el término de trabajo en casa, esto es muy importante explicarlo porque también nos llegaron bastantes preguntas sobre este tema. El término de trabajo en casa, en el artículo 7º quedó establecido que será de 3 meses prorrogables por un término igual por una única vez, es decir que entonces el trabajo en casa sería máximo por un término de 6 meses, pero si lo ven ahora, sí, pero si revisan, digamos, la redacción de la norma, queda un sin embargo, y ese sin embargo dice, si persisten las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales, pues digamos que el trabajo en casa se podrá extender hasta que desaparezcan esas condiciones. Esto digamos que tiene un sentido, nos han criticado un poquito por este artículo, pero digamos que esto tiene un sentido, y el sentido no es otro que proteger la ley del teletrabajo. Ustedes saben que el teletrabajo pues además es una modalidad que ya explicamos que viene 2008, que Colombia pionera, fue casi desde el año 2008 hasta el año 2012, tuvimos casi un aumento del 30% anual en teletrabajadores, y por tanto digamos que no queríamos que el trabajo en casa se pusiera tan de moda que el teletrabajo pues terminara rezagado en su aplicación. Por eso es esto, pero fíjense que aquí no es una norma que sea restrictiva, por lo tanto, digamos que el teletrabajo, si esas circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales se extienden, digamos que el teletrabajo, es decir, pues digamos que
el término de los 3 meses es un término pues meramente indicativo. Finalmente también queremos que los ojos no se pierdan de vista en el tema del teletrabajo. También en la elaboración de la norma, digamos que el Ministerio de Tecnologías de la Información había sido un poco más duro en el tema y tendría que haber un tránsito obligatorio hacia el teletrabajo, y digamos que este tema se fue morigerando en las discusiones en el Congreso hasta que finalmente quedó como ustedes lo pueden ver en la norma. Y en todo caso, digamos que el empleador conserva la facultad unilateral de dar por terminado este trabajo en casa, siempre y cuando pues desaparezcan las condiciones que dieron origen al mismo. Entonces esto también es una garantía para los trabajadores para poder conservar, digamos, este tema del trabajo en casa y sobre todo el derecho a la desconexión laboral de una manera debida. Bueno, sigue el tema de los elementos del trabajo. Si ustedes, esto hace alusión al tema de cómputo, equipos de cómputo, escritorios, conexiones, todo lo que el trabajador necesita para prestar debidamente labor. Entonces, en el artículo, digamos que aquí lo planteamos de una manera diferente a la que está señalada, sin que se pierda la esencia, a la que está señalada en el artículo. Entonces, miremoslo de esta manera. ¿Qué pasa si hay acuerdo entre los elementos de trabajo? Es decir, si el trabajador, ustedes saben que cuando el tema del trabajo en casa inició, pues como la pandemia nos cogió a todos un poco desprevenidos, pues muchos de nosotros trabajábamos era con el computador de la casa y no teníamos computador portátil. Entonces, digamos que ante esta angustia, sobre todo en el servicio público, en donde no había suficientes equipos de cómputo para entregarles a todos los funcionarios que quisieran irse para su casa a trabajar, entonces digamos que quedó establecido de la siguiente manera. Entonces, si yo como empleador llego a un acuerdo con el trabajador sobre el tema de las herramientas de trabajo, digamos que es viable que el trabajador pueda disponer de sus propios equipos y de las demás herramientas que necesite. Pero si no hay acuerdo, es decir, que el trabajador no presta su consentimiento para prestar o no tiene equipo de cómputo disponible, pues entonces el artículo lo que está diciendo es que el empleador es el primer responsable de suministrar todo el tema de equipos, de sistemas de información y todos los materiales necesarios para el desarrollo de las funciones contratadas, siempre y cuando tengan los recursos disponibles. Digamos que para el servicio público la Corte también fue muy específica en hablar del tema, y pues decía que si el servidor público no contaba con los recursos disponibles, o sea, no tenía un sistema de cómputo particularmente, pues entonces tendría que hacer su trabajo presencial de igual forma que lo había venido desarrollando. Y además, en el artículo se indicó que se deben definir los criterios y responsabilidades en cuanto al acceso y cuidado de los equipos si son suministrados por el empleador, y también sobre el tema de la custodia y reserva de la información. Entonces, digamos que en el tema de los elementos, pues lo primero que tiene que verificar el empleador es si el trabajador quisiera prestar sus elementos de trabajo. Si es así, pues digamos que es maravilloso, pero si no, entonces el empleador, o tiene que contar con los recursos o definitivamente dejar que el trabajador siga prestando sus servicios de manera presencial. No sé si Felipe aquí quiera decir alguna. Bueno, que no. Sigue el tema del artículo 9, el tema de los procedimientos previos. Aquí los resumimos un poquito porque el artículo pues en realidad pues es toda una prosa, pero aquí son 4 cosas esenciales. El primero, pues contar con un procedimiento que garantice el derecho a la desconexión. Es decir, que las empresas sí tendrán que tener una política de desconexión, y esto además nos parece pues maravilloso porque quizás en el decreto reglamentario pues pongamos la obligatoriedad de la política pues para garantizar el derecho al trabajador de descansar y de hacer uso efectivo de su tiempo libre. El segundo es el tema de capacitar al trabajador sobre el uso adecuado de las tecnologías de la información, pues porque a veces aquí nos cuesta un poco, a mí me costó un poco aquí este tema de la presentación, pero digamos que esto sí es del orden del empleador,
dar todas las capacitaciones que el trabajador necesite para poder mantener sus conexiones y digamos que todas sus herramientas de trabajo disponibles. El tercero es notificar por escrito al trabajador acerca de la habilitación y el tiempo que estará en trabajo en casa. Y el cuarto es una comunicación a la ARL, que para esto nos está acompañando aquí el doctor Carlos Ayala, que es el más experto de los expertos en tema de salud y seguridad en el trabajo, y que les va a explicar ahora en 20 minuticos, creo que es lo más notable de esta norma, el tema de los riesgos laborales, para que no lo vayan a confundir con el tema de los requerimientos en el tema de teletrabajo. Sigue el tema de los derechos salariales y prestacionales, pues digamos que esto es muy importante. Se deben garantizar, por supuesto, todo el salario completo, las prestaciones completas, pues son derechos ciertos e indiscutibles, no se podrá hacer ningún tipo de desmejora en ellos solamente porque el trabajador está en su casa. Y aquí hay un tema del auxilio de conectividad digital que pues yo creo que nadie mejor que Felipe, que fue el quien planteó, o sea, quien se inventó este auxilio para que se los explique a ustedes, que además también digamos que en la pandemia estuvo consagrado en el decreto 771, que es un decreto que era aplicable solamente para la emergencia económica, pero pues que ahora al estar incluido aquí en la norma de trabajo en casa, pues ya hace parte de la legislación permanente. Entonces le doy aquí el uso de la palabra a Felipe. Muchas gracias. Bueno, en efecto, el auxilio de conectividad no es otra cosa que intentar mantener la opción o la finalidad del legislador en su momento con el auxilio de transporte, pero dadas aplicado a las circunstancias actuales. Es decir, vamos a mantener los mismos requisitos para poder acceder al auxilio de transporte, para que este auxilio, cuando se debe aplicar el trabajo en casa y el trabajador esté todo el mes realizando sus labores en su hogar o en cualquier otro sitio, pueda tener acceso a este auxilio de conectividad. Ahora bien, como se indicó, este auxilio desde el decreto 771 de 2020, el decreto legislativo, para poder reemplazar el auxilio de transporte, y que las personas que estaban en su casa, que no podían acceder a este auxilio, toda vez que no generaba esa obligación de transportarse de su casa o al sitio de trabajo. Recordemos que este es uno de los dos requisitos indispensables para que se le pueda, o una persona pueda acceder a este requisito. Entonces estas personas, en cierta medida, si bien es cierto, es una ayuda poder solventar los costos de su transporte, las personas ya cuentan con este dinero dentro de su, dentro de sus cuentas familiares, laborales del día a día. Es decir, estos 100 y pico mil pesos ya los hacen como si fueran parte de su ingreso mensual. Entonces, al ya no existir, les iba a generar una merma dentro de su ingreso mensual, además que dentro del trabajo en casa se iban a aumentar otros conceptos de servicios públicos, por decirlo así. Ejemplo, entonces, ya la conexión a internet, yo no podía tener una conexión de 5 gigas, porque no solamente iba a ser yo el que está conectado a mis hijos, al colegio, mi esposa, frente a también a su trabajo, y por mi parte yo como trabajador. Entonces 5 megas posiblemente no iban a tener la capacidad necesaria para poder arrastrar toda esta necesidad que se está consumiendo en los hogares colombianos día a día. Por esta misma situación, y ante el claro aumento posiblemente en servicios de internet, se logró realizar el reemplazo del auxilio de transporte al auxilio de conectividad durante las personas que obviamente accedieran o cumplieran con estos requisitos y no tuvieran que tuvieran una ayuda adicional para poder cancelar o pagar este tipo de situaciones. Esto solamente es durante el periodo de trabajo en casa y no son acumulables tanto el auxilio de transporte como el auxilio de conectividad, es decir, no se van a sumar. Que por situación dentro del trabajo en casa, que no debería ser, pero una de las personas tiene que asistir a su trabajo una vez a la semana, pensando en hacer un documento importante, a coger algo en específico, no quiere decir
se les va a dar estos dos auxilios de manera separada. Sencillamente se dará en bajo un solo emolumento, un solo nombre, estas situaciones, bien sea de conectividad o transporte, que es la intención tanto en su momento el decreto legislativo como ahora en la ley de trabajo en casa, para las personas ante una situación de estas puedan seguir teniendo ese ingreso residual o adicional como es el auxilio de transporte cuando esté en trabajo en casa y le pueda ayudar a solventar otro tipo de situaciones. Hay muchas personas que plantearon que también este auxilio les ayuda porque también los cargos fijos como, no sé, electricidad, agua, también se ven aumentados cuando estaban al 100% de su hogar. Este auxilio, que si bien es cierto, alcanzaría a cancelar un poco más de cualquier tipo de internet medio que se pueda adquirir en cualquier casa, podría sobrar inclusive un poco más para poder cubrir alguna que otra situación o servicio público como estos, pero su intención y la única finalidad es el tema de conectividad cuando los trabajadores estén desarrollando sus labores desde la... Bueno, entonces ya he explicado el auxilio de conectividad, pasemos al artículo 11 que habla sobre las garantías laborales sindicales, y ahí se nos comió un pedacito de la presentación, y de seguridad social. Entonces, el primero, pues en el tema de derechos individuales, pues por supuesto que el trabajador continuará disfrutando de iguales derechos y garantías, sobre todo en el tema de jornada laboral, en el tema de la remuneración de las horas extras, del trabajo nocturno, del tema de dominicales y festivos, y pues disfrutando de sus descansos. Y en el tema de los derechos colectivos, pues por supuesto los trabajadores que estén laborando en casa tienen derecho a asociación y negociación colectiva. Sobre este tema también se pronunció la Corte y dijo, parece que un ciudadano lo que dijo fue que el trabajo en casa lo que hacía era hacer nugatorio el derecho a la huelga. La Corte en la sentencia C242 le está explicando que en efecto no es así, porque el trabajo en casa, pues digamos que el tema de la presencialidad está sujeto, por supuesto, al derecho de huelga, y pues que no creen que con la expedición del artículo 461 se esté acabando con este derecho. Entonces también por eso decidimos incluirlo en este artículo. Sobre el tema de garantía, sobre el tema de riesgos laborales, me voy a hacer esta presentación rápido, pero quisiera que el doctor Ayala ahora más, cuando apenas terminemos la revisión de todos los artículos, haga la exposición de él, que es de verdad bastante interesante. Digamos, en cuanto al sistema de riesgos laborales, se obliga a que las ARLs sigan efectuando acciones de promoción y prevención para garantizar las condiciones de salud física y mental, y sobre todo en el tema de seguridad en el trabajo. En el tema de salud mental, yo les quiero contar que en las discusiones que hubo en el Congreso de la República, muchos congresistas, digamos, que estaban preocupados por el tema de la salud mental, porque en realidad es lo que más nos ha perturbado en este trabajo en casa. Entonces por eso se decidió incluir ahí. Igual los trabajadores que estén en trabajo en casa tienen derecho a todas las prestaciones económicas y asistenciales derivadas del sistema de riesgos. Ya el doctor Ayala me ayuda a contarle. Y los empleadores pues deberán comunicar y actualizar ante la ARL los datos del trabajador y la dirección en la que el trabajador pues va a desarrollar las actividades. En el artículo 12, que habla de programas de bienestar y capacitación, esto es como la repetición de un artículo que ya previamente habíamos visto, y en este se indica es que el empleador debe promover la formación, capacitación y el desarrollo de competencias digitales en sus trabajadores. Y sobre la implementación, digamos que esta, como es una medida excepcional, pues no va a requerir la modificación del reglamento interno de trabajo para las empresas privadas ni el manual de funciones para las entidades del sector público. Y el tema aquí de los canales oficiales de comunicación para ciudadanos y usuarios, esto también fue una exigencia de la Corte, esto también quedó en la sentencia, y entonces lo que se dice es que los empleadores en general y las entidades los ciudadanos y usuarios en su página web los canales oficiales de comunicación e información para que, digamos, todo este tema de la prestación de servicio al ciudadano no se vea atacado con el trabajo en casa. Entonces esto es más una garantía para los usuarios de las empresas de bienes y servicios y por supuesto de las entidades públicas.
Y el tema de la inspección y vigilancia, digamos que el Ministerio del Trabajo es quien va a ejercer la inspección y vigilancia sobre el desarrollo de las actividades señaladas en esta norma, y para los servidores públicos, pues por supuesto que será la Procuraduría General de la Nación. Sobre este tema de la inspección y vigilancia, recién nos llegó por ahí una queja de un tema de abusos en la jornada de trabajo que ya procederemos a investigarlo a través de la Dirección Territorial competente. Para esto no por amenazarlos, sino para contarles las normas. El artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo señala que las acciones que el Ministerio impone van de unos 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pues creemos que el trabajo en casa, además, pues al ser una gran garantía y al ser en realidad es una tabla de salvamento para los empleadores, estamos seguros que no vamos a tener aquí problemas, digamos, en tema de trabajo en casa. Digamos que podría presentarse una queja de un trabajador en donde dijera que su empleador no le quiere dar trabajo en casa o que se lo deshabilitó. Digamos que esto yo creo que no es procedente, porque el trabajo en casa también tiene, digamos, un rasgo de voluntariedad, y aquí digamos que no creemos que sean los empleadores que nos tengan que dar a rajatabla el trabajo en casa si ellos no están de acuerdo. Entonces, ya sigue el doctor Ayala con su presentación. Yo les agradezco inmensamente por escucharnos. Las preguntas que tengan, por ahí he recibido varios correitos electrónicos, si los quieren enviar, por supuesto, los responderemos tan pronto como vayan llegando. Mi correo electrónico es acaro@mintrabajo.gov.co, y pues aquí estamos atentos a poderles ayudar con sus dudas, las que también nos van a ayudar, por supuesto, a elaborar el decreto reglamentario o a hacer una ABC de preguntas y respuestas usuales para que ustedes, digamos, que lo puedan consultar en nuestra página web. Le damos paso entonces al doctor Ayala para hacer su presentación. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial de parte de la señora viceministra, la doctora Isis, de parte de la Dirección de Riesgos Laborales, la doctora Leti Leal. Agradecido acá, muy amable doctora Ángela, doctor Felipe, este conversatorio. Vamos a hablar de en materia de la ley de trabajo en casa, pero cómo es que es una variante del trabajo remoto. Tenemos el trabajo a domicilio, trabajo en el exterior, los nómadas digitales, el teletrabajo y el trabajo en casa. Entonces, estamos hablando de dos modalidades de trabajo remoto, que es el teletrabajo y el trabajo en casa. Cuando hablamos en nuestra legislación de el trabajo a domicilio, está regulado en el artículo 86 del Código Sustantivo de Trabajo. Esta figura, que podría decirse que ha caído en desuso, es aquella modalidad mediante la cual el empleador envía a su trabajador a su domicilio y puede trabajar con su familia.
haga unos zapatos, haga unos vestidos, pero esa figura está contemplada en el Código Sustantivo de Trabajo. Recordemos que el Código Sustantivo de Trabajo del año 1950. También tenemos la diferencia con el teletrabajo es que es una modalidad de trabajo remoto que se centra en la prestación de un servicio, ya sea en el domicilio de la persona o en un lugar diferente, pero usa las tecnologías. Cuando hablamos de los nómadas digitales, es aquella persona que va con un computador y va recorriendo el mundo. Y ese nómada digital, hay ya regulación en Estonia, en Barbados, y cuentan con un trato preferencial esta clase de personas. Y ese trabajo es una modalidad de trabajo remoto. Encontramos el trabajo en el exterior. El trabajo en el exterior es que yo envío a mi trabajador a que preste sus servicios en otro país. Depende del tiempo y del ánimo de permanencia. Si yo digo que envío a Ecuador, a Quito, 8 días, 10 días, eso no es trabajo en el exterior. Pero si yo le digo, lo envío 2 meses, 6 meses, 4 meses, ahí sí tengo que mirar el ánimo, si él va a permanecer allá o es de manera temporal. Si es de manera temporal, yo lo afilio a la Seguridad Social y la entidad administradora me responde por todas las prestaciones económicas y asistenciales de ese trabajador en el exterior. ¿Listo? El teletrabajo. El teletrabajo tiene un desarrollo, como muy bien se ha explicado la doctora Ángela, y viene desde la ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012. Pero ese teletrabajo, usar las tecnologías, tiene una ritualidad, tiene unas formalidades que no tiene el trabajo en casa. Hay el tipo de teletrabajo, el autónomo, en su domicilio o un lugar escogido. El móvil, usa el celular, pero ya sabemos dónde está la persona y le hacemos un contrato con esas especificaciones. ¿Listo? El suplementario, 2 días trabaja en su casa, 2 días trabaja en oficina, entonces, pero tiene una modalidad especial. El trabajo en casa preservó, garantizó, mantiene las garantías y no se confunde con el teletrabajo. El teletrabajo ya tiene un recorrido jurídico y histórico en nuestra legislación. Los trabajadores no se les aplican las disposiciones sobre jornada laboral, horas extras y trabajo nocturno. En cambio, cuando vemos el trabajo en casa, sí tiene unas ritualidades, se le respetan, ¿no?, estos pagos. El salario no puede ser inferior a lo que gane alguien de ese mismo cargo que está ya dentro de la empresa. La asignación de las tareas y el derecho al descanso, a la parte recreativa, cultural, la conexión, los programas, la energía, ya lo asume la empresa. En cambio, en el trabajo en casa hay que mirar, hay que llegar a acuerdo, hay que si el trabajador tiene el computador y todo, señor, listo. El empleador hace o llega a los estudios de puestos de trabajo y llega a los... Cuando hablamos de programas de salud ocupacional, recordemos que la ley 1562 del 2012 ya habla de sistema de gestión de seguridad y salud y trabajo. Y debe tener en cuenta para teletrabajo la atención de las emergencias, urgencias, lo que le suceda al trabajador en ese trabajo. Es voluntario el teletrabajo. Cuando hablamos de trabajo en casa, muy bien lo explicó la doctora Ángela Caro, es temporal, es de emergencia, ¿sí? Es transitorio. Cuando hablamos que no modifica la naturaleza del contrato, no modifica las condiciones laborales, la parte se aplica a cualquier tipo de trabajo. Yo podría decir que en trabajo en casa, yo podría combinarlo hasta con trabajo a domicilio. Yo podría decir que podría haber esa mezcla porque se entiende a cualquier clase de trabajo. Aunque vuelvo y repito, ya nuestra legislación tiene el trabajo a domicilio. Hay un aspecto muy importante, doctor Felipe, es en la circular 41, es la circular 41 del año 2020. Esta circular 41 es una, yo le podría decir, doctor Ángela y doctor Felipe, que el ministerio reguló trabajo en casa en las circulares, que el ministerio dio un paso adelante. Cuando se hace el análisis de la ley, ustedes pueden comparar la circular 41, que es una
una estructura técnica y vamos a hablar solamente de un aspecto de esa ley, de esa circular. Después llega la ley 2088 del 2021, que tiene todo muy bien la connotación que ha explicado la doctora Ángela, pero aquí cuando llegamos a la circular, vamos a ver que la circular 41 nos hablaba de la jornada laboral, del cumplimiento del horario, de la desconexión, del derecho a la desconexión, de las horas extras recargo dominicales, el trabajo que va a respetar y esa parte de higiene y seguridad industrial ya está en la circular 41. Las horas de descanso, repartir en 2 secciones. Entonces, invito a tener presente la circular 41. Muy bien lo ha explicado la doctora Ángela. Va a ser en materia de algunas ajustes normativos, pero el ajuste normativo muy bien puede ser la base, y es la base de la circular 41. Cuando hablamos de riesgos laborales, mire cómo los sistemas de gestión deben de realizar la valoración e identificación del peligro y riesgo de trabajo en casa, y eso va para los sistemas de gestión. También habla del plan anual de seguridad y salud en el trabajo. También habla de notificar a la ARL sobre la ejecución de tiempo, modo y lugar de la prestación del servicio. ¿Para qué es importante? Para el concepto de accidente de trabajo en casa. Podríamos hablar, doctora Ángela, si se le aplica la enfermedad laboral a trabajo en casa. Yo diría que no, porque la enfermedad laboral es paulatina, es la exposición a un factor de riesgo. Y unos temas, pero si me dicen, vamos a hablar de la parte ergonómica, yo le podría decir sí, porque el señor se la pasa sentado. Pero si me dice COVID, no, porque el COVID no entra por el computador. Porque el COVID es para los que están en primera línea y para los que tengan una relación con el permanente al riesgo. Y discúlpeme la expresión, en trabajo en casa no entra el COVID. Ah, que fue que vino un vecino, que llegó el amigo, que llegó el familiar, que... No, señor, discúlpeme, pero eso es de origen común, no es. Y ya vamos a ver que las incapacidades cómo se dan en materia de riesgos laborales. Entonces, por eso es importante la notificación al empleador. Cuando hablamos del artículo 11, digo que el artículo 11 lo que hizo es un pequeño resumen, que es materia del análisis y de reglamentación, pero la circular 41 ya tiene toda esta connotación. La ARL debe incluir el trabajo en casa en las actividades de prevención y promoción, lo dice muy bien la ley 2088, pero además nos habla de pausas activas. Entonces ya vemos que la circular nos establece una actividad de prevención y promoción. La ARL debe enviar recomendaciones sobre posturas y ubicación de los elementos de trabajo en casa. También aquí hay una actividad de prevención y promoción. El empleador debe retroalimentar al trabajador sobre sus actividades, sobre cómo se hace ese oficio, cómo se hace esa actividad. Entonces viene una parte de retroalimentación, el seguimiento de las recomendaciones del autocuidado y la prevención del COVID, lo habla la circular. Los trabajadores deben cumplir con las normas, reglamentos, instrumentos en seguridad y salud en el trabajo. En trabajo en casa se aplica todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? La participación de las actividades de prevención y promoción de trabajo en casa. Entonces, la persona que es el trabajo en casa lo podemos involucrar a una actividad, a unas actividades en factor de riesgo también psicosocial. Entonces también es importante porque de esto nos habla la circular 64. La circular 64 nos habla del factor de riesgo psicosocial de trabajo en casa. Quiere decir que también tenemos otra norma relacionada con el tema de trabajo en casa. La divulgación de los mecanismos para reportar las novedades o accidentes y también el papel del comité de convivencia. Entonces, podríamos mezclar varias circulares en el tema. Yo diría que las dos principales son la 41 y la 64, que esas serían como las dos circulares claves en materias de trabajo en casa. Combinado con la ley tenemos un instrumento jurídico muy sólido en esta materia. La duración, muy bien lo ha explicado la doctora, 3 meses, depende de la emergencia. Entonces vamos a encontrar que en el teletrabajo la asignación de equipos, de conexión, va más a la empresa. En cambio, en trabajo en casa no, hay que llegar a un acuerdo. Bueno, si no se llega a acuerdo, pues ya la empresa proveerá,
pero es más de acuerdo, en cambio el otro es obligatorio. ¿Listo? Las diferentes modalidades del autónomo, el móvil, el suplementario y en el trabajo en casa no implica, no se mueve el contrato de trabajo, no se mueve la subordinación, no se mueve la parte disciplinaria, las tareas encomendadas, el empleador debe ceñirse, ya ve unos horarios, unas jornadas, en cambio el otro no, el espacio donde se vaya a laboral y esa que muy bien el doctor Felipe explicó, ese auxilio de conectividad como tal. Entonces, aquí vienen las grandes, digamos, diferencias que hace el teletrabajo y el trabajo en casa. Hay que notificar al Ministerio de Trabajo el teletrabajo, en cambio el trabajo en casa no, es informal, es más, ¿sí? Que se deben proveer las garantías de conexión para el teletrabajo, en cambio no. Aquí viene que si gana menos de 2 salarios mínimos mensuales, sí tiene derecho al auxilio, si gana más de 2, sí no tiene derecho al auxilio de conectividad. Lo de las visitas, en el teletrabajo el empleador debe realizar visitas a los lugares de trabajo, inspeccionar. En cambio, no hay esa exigencia y esa ritualidad en el trabajo en casa. Pero yo sí sería partidario que en un momento se le quedaría, porque hay en qué condiciones, pero bueno, es más flexible. Y la jornada laboral, en uno no aplica y en otro sí aplica la jornada laboral. Y los salarios, se mantiene la protección a los salarios. En materia de por qué es necesario establecer el tiempo, modo y lugar para la entidad administradora, y se deben reportar a la ARL, y la ARL tiene que hacer funciones y actividades de prevención y promoción en trabajo en casa. Es una ley que estamos estrenando, pero muy seguramente esta ley va a traer demasiados beneficios a nuestros empleadores. Hay que mirarla como una alternativa que tienen las empresas para poder en estas emergencias, no solamente con esta pandemia, sino una emergencia, como muy bien lo ha explicado el doctor Felipe, de poder ajustar a esta clase de modalidades que son temporales o transitorias, como lo es el trabajo en casa. Doctora Ángela Caro, le quedo altamente agradecido, y las preguntas que tengan a bien, y los organizadores del evento, con mucho gusto estoy a su disposición. Muchas gracias y felicito a los compañeros del Ministerio de Trabajo por la organización de tan importante evento. Gracias. Doctor Jairo, la viceministra quiere darles un saludo y ya después podemos empezar, si quiere, la ronda de preguntas.